Amigos, bienvenidos a su programa En tu mano está. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, padre, contenta de estar aquí con usted, con nuestros amigos allá en casita y listos para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy. El día de hoy hablaremos sobre ser padres, una profesión sin título. Yo creo que va a ser un tema muy interesante. ¿Qué le parece, padre, si comenzamos? Claro que sí, comenzamos el programa del día de hoy. Bienvenido. Amigos, como les decía al inicio del programa, hoy hablaremos acerca de ser padres, una profesión sin título. ¿Qué tal si presentamos a nuestra invitada del día de hoy, Mari? Claro que sí, está con nosotros Verónica Miranda de Casa, bienvenida. Ay, muchas gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Estamos hablando de un tema, Verónica, pues que es de mucha relevancia porque no se nace sabiendo ser padre, ¿no? El conocimiento lo vamos adquiriendo a través de la vida, pero muchas veces cometemos bastantes errores que perjudican, en este caso, a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué nos podrías decir acerca de ello? Yo creo, padre, que todo papá quiere lo mejor para su hijo. Y en la búsqueda de ese ser mejor, muchas veces hay tanta información y a su vez estamos tan desinformados porque no hay otra cosa más que practicarlo. Y el ponernos en práctica de eso que mi hijo necesita, a veces por todo lo que existe y por todo lo que tenemos nos descuidamos, lo dejamos pasar, pero siempre, bueno, yo siempre que recibo a los papás en mi práctica profesional, el papá siempre quiere, el papá siempre está dispuesto, el papá siempre está en búsqueda de ser ese mejor papá. Y definitivamente es una profesión sin título porque en ocasiones hay que ser médico, hay que ser psicólogo, hay que ser abogado, hay que hacer muchas profesiones juntas y a su vez darnos cuenta que la necesidad de mi hijo me necesita, pero me necesita en un conjunto de mi ser espiritual y integral, ¿no? Integral, exactamente, en esa parte de soy un todo para ti, pero en donación y en servicio a que mi hijo sea mejor, y eso va a ser si yo soy mejor persona. Y es evidente, Verónica, Mari, que en el transcurso de esa formación de los hijos vamos a cometer errores, evidentemente, ¿no? Porque a veces la educación que recibimos como padres no fue la correcta y queremos impartir nuevamente esa educación, siendo que los tiempos han cambiado, la mentalidad de los hijos no es la misma mentalidad que teníamos nosotros, las costumbres de nuestra sociedad, las ideas, ciertamente los valores van a permanecer para siempre, ¿no? Y es tal vez en los que se tenga que trabajar, pero la forma en que aplicamos esos valores o la expresión con la que indicamos a los hijos de los valores tiene que cambiar definitivamente porque ahora en la actualidad están los medios de comunicación, está la tecnología, eso no lo teníamos tan fuerte como lo tenemos hoy en día, ¿no? Y muchas veces queremos educar pues como nos educaron, ¿no? O dar lo que nos dieron y a veces pues no es totalmente lo correcto, ¿no? Podría decir que hay más retos ahora, es más ¿no? difícil, Para los padres de hoy. Fíjense, ahorita que lo platicaban, me viene a mí a la memoria. A mí me toca recibir niños que tienen problemas en el aula, que tienen problemas de conducta, que tienen problemas para aprender, para atender. Y una de las cosas bien importantes que yo necesito es que el papá me entienda que su hijo no es que lo quiera hacer porque él quiere ser así. Y eso es algo muy importante en esa preparación que necesitamos hacer con los papás, porque el niño puede tener una alteración sensorial, y de esto podemos hacer todo un programa, claro. luego hablamos de las alteraciones sensoriales, pero hoy por hoy nuestros niños tienen muchos problemas. ¿Qué es una alteración sensorial? Nada más para ponernos en contexto es, yo aprendo a través de los sentidos, y ahorita hay dos sentidos muy utilizados, sobreestimulados, y ese es el punto de por qué mi hijo no me sigue una instrucción o no me sigue la indicación cuando yo le estoy hablando. Nada más por poner un ejemplo, ¿no? Y es porque a nivel de alteraciones y de integración sensorial se llama sordera sensorial.
¿sí? Porque está más atractiva la tele, porque está más atractivo el videojuego. Entonces yo definitivamente no escucho, pero no es que no escuche y haya un daño neurológico, Pero un no problema, decodifica. pero no hay una función ejecutora de la instrucción que el papá Que le pareciera acaba de que dar. estamos desobedeciendo, ¿no? Entonces es cuando entra el conflicto y hay regaños, tal vez Exacto. golpes. Y ahí es donde Así. el papá se tiene que preparar y tiene que saber esto y se tiene que informar, porque el hijo definitivamente no te escuchó, y en ese no te escuchó ocupas utilizar mucho el tacto, y eso es otro sentido muy descuidado hoy por hoy. No estamos dando abrazo, no estamos dando ese apapacho porque estamos muy apurados, y no es que te tengas que pasar todo el tiempo abrazando a tu hijo, no es confundir esa parte. Es importante dar ese afecto, Cercanía esa cercanía, física. pero también es importante que voltee a ver y que yo me reconozca que la verdad sí lo sé, lo tengo claro, pero no lo estoy haciendo, ¿no? Así Y es. ahí es que Y lamentablemente los medios han hecho que los mismos nuevas generaciones, este contacto de persona a persona tampoco lo tienen muy practicado, porque las relaciones y las amistades todas son en línea casi siempre, ¿no? Aún estando cerca, a veces están así es, a través de los medios, ¿no? así es. Sí, definitivamente la formación de parte de los padres tiene que ser distinta. Definitivamente. Hablamos de los valores, ¿no? Que permanecen, ¿no? Claro. Pero vas a informar de una manera distinta porque tu hijo está en el celular, tu hijo está en la computadora, está en la televisión. Entonces tienes que buscar los medios para que la persona que va a recibir el mensaje pues lo reciba de una manera correcta, ¿no? Yo creo que es un reto para los padres en la actualidad. Sin embargo, se tiene que hacer, porque es responsabilidad de los padres de familia educar en ese sentido, ¿no? Y yo creo que todo padre lo quiere hacer, lo busca hacer. El punto es eso, es una profesión y es un tiempo de trabajo. Así. En tu corazón nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Estamos hablando sobre ser padres, una profesión sin título. Veíamos un poco la realidad actual de los padres y la importancia del rol paterno y cómo tenemos muy buenas intenciones a la hora de educar a los hijos, pero bueno, a veces nos falla. Y para esto, Verónica nos trae un cuento para entrar de lleno con el tema, que es muy interesante. ¿Cuál es el título, padre? El título es El extraño caso del cangurito. ¿Y qué te parece, Mari, si nos los narras, por favor? Muy bien, nos dicen: Cangurito se asomó al exterior desde el bolsillo de su mamá cangura. ¡Qué grande es el mundo!, exclamó con admiración. ¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo? Yo te enseñaré sin necesidad de que salgas de mi bolso, dijo mamá canguro, pasándole la lengua por el fino pelaje. No quiero que te juntes con malas compañías ni que te expongas a los peligros del bosque. Yo soy una canguro responsable y decente. Cangurito lanzó un suspiro y permaneció en su escondrijo sin protestar. Ocurrió que Cangurito, como todos los canguros, empezó a crecer y a desarrollarse, y lo hizo de tal manera que el bolsillo de mamá canguro comenzó a descoserse por las costuras. Te prohíbo seguir creciendo, dijo con energía mamá canguro. Cangurito, que era la criatura más obediente del mundo, dejó de crecer en aquel instante. Y Cangurito, que dentro del bolsillo de mamá canguro comenzó a hacer preguntas y preguntas acerca de todas las cosas que veía, era un animalito inteligente y demostraba una clara vocación científica, pero mamá canguro le molestaba no encontrar a mano las respuestas necesarias para satisfacer las curiosidades de su pequeño. Te prohíbo que vuelvas a hacerme más preguntas. Y Cangurito, que cumplía a la perfección el cuarto mandamiento, dejó de preguntar y con cara inocente aceptó la orden de su madre. Un buen día las cosas estuvieron a punto de volver a los cauces normales. Ocurrió que Cangurito, asomado como siempre desde el bolsillo de su mamá, vio cruzar ante sus ojos a una cangurita de su misma edad. Era el ejemplar más hermoso de su especie. «Mamá», exclamó con voz emocionado, «quiero casarme con la cangurita». Mamá canguro derramó una lágrima. ¿Quieres abandonarme por una canguro cualquiera? ¿Este es el pago que das a mis desvelos?
y con más energía que nunca, mamá canguro dio una orden. Te prohíbo que te cases. Y Cangurito no se casó. Cuando mamá canguro murió, vinieron a sacar a Cangurito del bolsillo delantero de la difunta. Era un animal extrañísimo. Su cuerpo era pequeño como el de un recién nacido, pero su cara comenzaba a arrugarse como la de un animal viejo. Apenas tocó la tierra con sus patas, su cuerpo se bañó de un sudor frío. «Tengo miedo a la tierra», dijo. «Parece que baila a mi alrededor». Y pidió que lo metiesen en el tronco de un árbol. Cangurito pasó el resto de sus días asomando el hocico por el hueco del tronco. De cuando en cuando se le oía repetir en voz baja: «Verdaderamente, qué grande es el mundo». Pues Verónica, qué interesante es este cuento y nos deja una gran enseñanza, ¿no? Vemos cómo mamá canguro pues tiene una intención recta en educar, pero hizo un gran daño a este animalito, ¿no? ¿Qué nos Buenas podías intenciones, comentar? Sí. pero Muy buenas intenciones, ¿no? ¿Cuántos papás de verdad tienen las mejores intenciones? Tienen para darle lo mejor a sus hijos, le ofrecen desde lo más profundo de su ser eso mejor, pero hay una cosa muy importante que tenemos que recordar como padres: los hijos no son nuestros, son un regalo y nos los prestan para que nosotros seamos unas mejores personas. Y en ser mejores personas necesitamos hacerlos libres, necesitamos enseñarles y darles y ponerles las alas para que puedan volar, ¿no? Y que se equivoquen, y que corrijan, y que aprendan, ¿no? Muchas veces como padres tenemos esa intención, pero desgraciadamente es un daño el que estamos realizando, no intencionalmente, hay que recalcarlo, pero es un daño a fin de cuentas, ¿no? Cangurito se perdió de una experiencia de amor, de crecimiento, de madurez, por ser obediente, ¿no? Esto también va para los hijos, creo, ¿no? Muchas veces obedecemos porque amamos a nuestros padres, pero debemos de tener la conciencia de que también ellos son prestados para nosotros, ¿no? Ellos nos educan, nos quieren, pero también tenemos que llegar a un momento en nuestra vida de decir: yo quiero esto para mí, incluido mis errores, mis fallas, pero a fin de cuentas es un crecimiento del cual no debemos de culpar a nadie, ¿no? Mamá canguro tenía las mejores intenciones ante su hijo, pero las cosas no salieron tal vez como ella quería, ¿no? lo lamentable es que dejamos a los hijos sin herramientas, entonces no somos eternos y en algún momento ya no van a saber qué hacer, ¿no? ¿Y dónde queda Cangurito, no? En el ¿Dónde? tronco escondido. En el tronco escondido, temeroso, con muchas necesidades. Incapacitado para vivir. Y en esa incapacidad, el amor de esa mamá volcado a ese: te entrego, te doy, pero te doy para que no sufras, para que no te caigas, para que no te lastimes. Y como lo decía usted, padre, o sea, necesita golpearse, necesita aprender. Tenemos ese libre albedrío, y en ese libre albedrío está precisamente las decisiones que van a hacer crecer a nuestros hijos. Y ahorita, como se lo decía en el primer bloque, hay ahorita muchas alteraciones que no estamos entendiendo, que no estamos poniéndonos al servicio de qué aprender para qué ofrecer a nuestros hijos. Y entonces mejor los meto a la bolsa, en donde estás protegido o sobreprotegido. Y bueno, no sufres tú y no sufro yo, pero pasan los años y la verdad es que también ahí está. La hora de la verdad tarde o temprano va a llegar, pues. Va a llegar. Entonces Sí, tenemos y que mamá, prepararnos. pues, mamá o papá no van a estar para siempre para decirte qué es lo que sí hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Yo creo que ellos tienen que también recordar eso, ¿no? Los padres no son eternos, ¿no? Y los hijos tienen que irse, tienen que buscar su vida, su futuro, como lo mencionamos, incluidos los errores, los aciertos, las fallas. Es interesante, pero ¿qué les parece, Mari, Verónica, si continuamos con el tema después de una pausa? Estamos hablando acerca de ser padres, una profesión sin título. Enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. En tu mano está.
Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos hablando acerca de ser padres, una profesión sin título. Verónica, en el bloque anterior, explicabas un poquito acerca de este cuento que nos narró Mari y sobre su enseñanza, ¿no? Llegábamos a la conclusión de que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero muchas veces no sabemos cómo darle esas indicaciones, esa orientación, esa formación, y cometemos tal vez el error que cometió mamá canguro de sobreproteger al hijo, a la hija, y después ellos no saben cómo enfrentarse a las situaciones de la vida, ¿no? Yo creo, padre, fíjese que ahorita tenemos un problema muy serio en la educación. Ahorita la literatura y pues todo lo que viene acerca de cómo atender a nuestros hijos es educar en positivo. Y una de las situaciones más importantes dentro de la conducta del ser humano y dentro de la conducta del niño, desde que viene, él necesita explorar, él necesita conocer el mundo, él necesita darse cuenta que el mundo tiene una enseñanza para él. Y una de las cosas muy preocupantes y sí necesaria en el proceso de aprendizaje como padre o de prepararnos como padre es que necesitamos educar lo positivo. Estamos muy enfocados a lo negativo, para que eso negativo mi hijo no lo viva, para que eso negativo mi hijo no lo padezca. Pero la verdad es que el mundo y la situación... Tiene las dos, ¿no? Tenemos las dos cosas, Así es. pero una de las cosas más frecuentes pues en tu trabajo y en la parte profesional de recibir a los niños con problemas de conducta, por ejemplo, lo primero que el papá viene referido por la maestra o viene referido por cualquier especialista, llega al consultorio a atender a su hijo, y lo primero que tenemos que hacer y lo primero que se enfocan es la conducta negativa del hijo, y están todo el mundo muy concentrados a la conducta negativa del hijo, y la verdad ese no es el camino es, a ver, ¿qué sí tiene positivo? A ver, ¿qué sí hay positivo que podamos hacer para que eso sea mejor? Y en esa parte es eso que Cangurito, mamá canguro hace: no salgas porque te pueden pasar. Muchas veces en la conducta de nuestros hijos, si existe otro compañerito de ella o de él en el aula que se porta mal, quisiéramos que nuestro hijo no se acercara a él o no conviviera con él, pero en realidad ahí es donde está el aprendizaje, ahí es donde yo como papá tengo que aprovechar que una conducta positiva se va a lograr a través de ese amigo. Entonces, es algo así como, a mí me gusta mucho este cuentito y siempre se los cuento a los papás al inicio de Escuela para Padres, porque tendemos en nuestro afán de buenos padres y en nuestra necesidad de darles lo que ellos necesitan, a encerrar en el bolso, a guardárnoslo, a sobreprotegerlo y a ver lo que el otro está mal, cómo está el otro, qué está haciendo mal el otro. Cuando lo primero que tenemos que hacer, y en conclusión de la Escuela para Padres siempre dicen los papás, o sea que el del problema soy yo. O sea, y el del problema no es que tengas un problema, la situación es que voltees a ver y digas, a ver, ya no veas la conducta negativa, ahora ayúdame a ver la conducta positiva de cómo si te sales a cazar o cómo si sales a buscar y explorar, en lo que encuentres vas a encontrar algo positivo. Claro, no hay que verlo como un problema, pero el que educa es el papá. El que tiene que dar libertad pues es papá o mamá. El que tiene que dar las indicaciones, pero el que va a cometer los errores, el que va a vivir su propia vida, es el hijo, no nosotros, ¿no? Muchas veces queremos que viva como padres lo mismo que hicimos, que realice. No, tú tienes que dejarlo, que se caiga, que aprenda a levantarse, que aprenda a convivir con personas sanas, con personas que tal vez no tienen una actitud sana, porque eso es el aprendizaje de la vida. Si no le estás enseñando que en la vida no hay problemas, que no existen cosas malas, y eso es totalmente erróneo. Yo creo que estar abiertos al diálogo, ¿no? Y receptivos a lo que nos cuenten de lo que están viviendo allá afuera, para podernos dar cuenta, pues, pero tienen que experimentar, es como trabajo de campo, ¿no? Aunque nos dé terror, pero yo creo que eso es lo más importante. Aunque lo quisiéramos tener en la bolsa guardado, no es obvio sano, que, ¿no? Capacitarlo para que tome buenas decisiones. Es obvio que a los padres les aterra tal vez que su hijo conviva, por ejemplo, con una persona que usa drogas. Así es. O con una persona que no habla correctamente en su forma de expresarse. Pero es una forma de conocer esa realidad
y de que la persona, no quiere decir que el hijo se vaya a meter en drogas porque convive con drogas, ¿no? Una persona que tiene que aprender y dialogar con los padres, y los padres dan la indicación, no es lo correcto lo que está haciendo tu amiguito, tu amiguita, tienes que aprender, ¿no? Y ayudarlo tal vez. Yo creo que Mari dice también algo muy importante, la comunicación en casa, el diálogo en casa, el cómo nos ponemos o nos sentamos al comedor o nos vamos de picnic o hacemos actividades juntos como familia, en donde provocamos a nuestros hijos pertenecer a la familia. Y creo que en la familia, de la familia, surgen los valores, y ahí es donde se va a poder fortalecer, porque muchas veces sucede, y eso también es muy común, mamá dice verde, papá dice rojo, y el hijo es la combinación del rojo y el verde. Y entonces, ¿cómo logro que mi hijo, en esa combinación, porque definitivamente mamá es una y papá es otro, y tienen diferentes puntos de vista o diferentes opiniones, pero cómo logramos los dos llegar al acuerdo y conciliar a través de la comunicación y a través de educar en positivo? Yo voy a seguir insistiendo en esa parte de hay que educar en positivo a nuestros hijos. Y es que si damos oportunidad al diálogo o a la plática, entonces siempre va a ser como tengo mi refugio seguro donde yo puedo ir y me puedo abrir y no me voy a sentir juzgado. Entonces ahí él puede tomar ya las decisiones al exterior en base a que hay una protección o un respaldo, cuento con algo, pues, ¿no? Y que se sienta confiado. El problema es cuando no sabemos hacer clic con el hijo, ¿no? ¿Qué les parece, Mari, Verónica, si continuamos hablando sobre el tema después de una pausa? Estamos hablando acerca de ser padres, una profesión sin título. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. En tu mano está, somos muchos más los que caminamos y buscamos juntos la paz. Vives en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, Pensando en Usted. Yo los invito a que se comuniquen con nosotros, compartan sus opiniones, sus comentarios. También aprovecho para enviar saludos al Río de Sonora, Arizpe, Banamichi, Huepac, Babiácora, Ures. Gracias por estar en contacto con nosotros. También a Magdalena, un saludo con mucho cariño a la familia León y a la familia Pino Miranda. Y bueno, pues estamos hablando sobre ser padres, una profesión sin título, y veíamos algunos puntos importantes. Vemos que sí, realmente hay grandes retos para los padres. Hay edades más complejas que otras, pero creo que esto se trabaja desde las primeras etapas, ¿no? Ese diálogo, esa confianza. Pero ¿cómo, si no es una profesión, cómo poder hacer, digamos, una carrera satisfactoria en esto, ¿no? ¿Qué hacer? Pues mira, yo creo que ahorita tenemos mucha información. Hay que buscar ese lugar, si es la escuela de mis hijos, si es con el psicólogo que atiende a mis hijos, con un sacerdote, con movimientos de la iglesia. Existen movimientos de la iglesia que te ayudan a mejorar como familia, y eso también nos forma y eso nos hace pues ser mejores personas. Yo creo que definitivamente tenemos un abanico muy amplio y muchos lugares en estos tiempos no podemos decir y no podemos pasar por así como hay retos, también es la era de la información, no podemos decir que no hay a la mano herramientas, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que también es bien importante. Yo quiero disciplina en mis hijos para que vayan a la escuela, para que se formen, para que aprendan, para que sean personas de bien. Y yo creo que ahí es donde coherencia, tenemos que voltear a ser ejemplo congruentes y coherentes con yo me formo como papá y cómo me estoy formando, de qué manera me estoy formando. Yo creo que ahí es el hábito de formarnos, la disciplina de tomar un curso, de ir a la escuela para padres. Todas las escuelas, y a mí me toca capacitar escuelas, y las escuelas dicen, es que no vienen los papás, ¿sí? Pero cuando ya les presentas la situación problema, el papá ya va muy asustado porque ya quiere apagar el fuego, y no se trata de apagar el fuego. De prevenir. De prevenir, así es. Sí, yo creo que hay que recordar yo creo que siempre educar responsablemente,
a los hijos, libertad en los hijos, dar las indicaciones, las orientaciones, pero que el hijo decida, a fin de cuentas, o la hija decida, después de esas indicaciones que hemos dado, que ellos decidan cómo van a realizar su vida, ¿no? A fin de cuentas, y que sepan que todas las circunstancias del ser humano, buenas o malas, tienen consecuencias. Todo lo que realizamos nosotros, sea bueno o sea malo, va a tener una consecuencia en nuestra vida, ¿no? Y decirle a los hijos, yo te he dado las indicaciones, ya llegó el momento en que tú decidas y no cometer el error que cometió mamá canguro, decir, no sales de este lugar. Eso es lo que no se debe de hacer, ¿no? Y yo creo, padre, que ahí es bien importante la búsqueda que hacen las familias de hoy. La verdad es que sí están en búsqueda de querer ser mejores padres, pero también nos pasa algo, no tenemos esa congruencia a veces. Sí quiero, sí sé, hay un abanico de oportunidades, pero en realidad no me decido por una. Y sigo como ese cangurito a lo En mejor, la zona de confort. en la zona de confort, adentro de esa bolsita, pero ahora sí es, voltea a ver como papá y volteémonos a ver. Necesitamos, es una profesión, nadie nos dice ni ¿Cómo? nos obliga a que vayamos a la escuela para aprender a ser papás, pero sí es una necesidad también importante para que nuestra sociedad mejore. Aparte que sí es un proyecto que llena de satisfacciones, pero obviamente pues los retos son grandes, ¿no? Ujú. Y yo creo que sí se ocupa mucha disposición, si no va a ser muy difícil que esperemos a que las cosas de un día para otro como arte de magia se resolvieron, pues no. Yo, por ejemplo, en el consultorio, mis pacientes, todos mi trabajo, siempre les digo, yo lo recibo, pero es obligación que vienes a Escuela para Padres. Entonces, tenemos un año en el grupo de Escuela para Padres, es muy bonito el grupo, cada miércoles, nos vemos un miércoles y un miércoles no, pero cada miércoles llegamos a la conclusión, ellos mismos dicen, tenía tanta flojera venir, qué bueno que vine porque hoy llevo algo que aplicar a mi casa. Y en ese punto de ese trabajo, ¿sí? Que nos da pereza, que De nos da- desconectarnos de la rutina, pues, de lo del día a día, pues. Sí, porque muchas veces tratamos de educar, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero no son los métodos, no estamos educando de la manera correcta. Si hacemos el esfuerzo, por supuesto, como Claro, padres, todos. porque el amor que se tiene por los hijos pues es incondicional, ¿no? Y tratas de darle a tus hijos lo mejor, pero no se trata de eso, porque a lo mejor lo que pensamos nosotros que es lo mejor como mamá canguro, lo va a limitar o la va a limitar, ¿no? Y es el que va a sufrir a fin de cuentas, ¿no? Porque mamá o papá pues dejan esta vida y continúa la vida de los hijos, ¿no? Hay que estar a la altura de los tiempos, por decirlo de Así alguna es. manera. Sí, definitivamente. Yo creo nos que, obliga. me imagino que en esta escuela para padres se ve la apertura, la libertad, todas esas circunstancias que tienen que caber para saber educar en nuestros tiempos, ¿no? No podemos asustarnos de todo ya ahorita. No. Tenemos que tener una mentalidad abierta, conocer los temas que están en el momento, las ideas que se manejan, para poder dar una indicación a nuestros hijos, ¿no? En el aspecto humano, en el aspecto religioso, en todos los aspectos, porque las inquietudes son múltiples. El hijo te va a preguntar sobre sexualidad, sobre religión, sobre tecnología, sobre muchas cosas, y muchas veces ignoramos esos temas y no podemos compartir con ellos una experiencia sana que los haga crecer como seres De humanos. hecho, yo creo a que hay fin que de cuentas. adelantarnos, ¿verdad? Ahora los tiempos en el diálogo y en los temas, porque como la información está a la Ya vuelta la de un tienen clic, ellos, así es. entonces tenemos que adelantarnos para fomentar esos valores que queremos inculcar, un poquito abordar el tema antes sin temores, ¿no? Y ellos buscan, ¿eh? Así Ellos es. buscan y la información que tú no les des, la van a encontrar. Claro que dentro del tema yo creo que está muchas veces que somos padres que chantajeamos a nuestros hijos, que limitamos. Quisiera que nos hablaras un poquito en el siguiente bloque acerca de ese aspecto. Estamos hablando acerca de ser padres, una profesión sin título. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Libre en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un libre en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos hablando de ser padres, una profesión sin título. En el bloque anterior, Verónica, te preguntábamos un poquito acerca de cuando los padres
como en el cuento que habíamos escuchado sobre Mamá Canguro, como que manipulamos un poquito, tal vez siendo tan conscientes del daño que podemos causar, porque queremos proteger a nuestros hijos, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hacerle o qué indicación podríamos darle a los padres en ese aspecto, ¿no? Yo creo, padre, que es una carencia. Es una carencia emocional, espiritual y a lo mejor de conocimiento, ¿no? De información también. El miedo que yo tengo de que mi hijo se enfrente a una situación y la expectativa que yo tengo de mi hijo perfecto, porque todo padre lo tenemos, de que mi hijo es perfecto para enfrentarse, y en la medida que yo observo que mi hijo no se está enfrentando como yo espero que se enfrente, ahí viene y me ataca esa carencia emocional, espiritual, de información. Y lo primero que yo hago, y yo siempre lo veo en un gran porcentaje de papás, lo primero que yo hago es interpretar. ¿Qué interpreto? La conducta. ¿Y por qué la interpreto? Porque a veces desconozco que mi hijo de verdad necesita salir de la bolsa como Mamá Canguro. ¿A qué? Él quería salir a casarse, él quería salir a conocer el mundo, él quería salir a aprender. Que no es nada malo. Que no es, y es su derecho, lo necesita hacer. Y en esa parte, una de las cosas más importantes es que volteemos a ver a nosotros mismos como papás. Y en esas carencias de las que yo estoy diciendo, de las que yo estoy hablando es, ¿qué necesito yo para ser una mejor persona? Para tener lo necesario para enfrentarme a las necesidades de mi hijo. Porque ahí es donde es una profesión sin límite, ahí es donde de verdad estoy obligado a prepararme. Lee un libro, Tu hijo, tu espejo, pueden ser muchos libros, hay mucha información. Hoy tenemos mucha información, pero de verdad disciplina tu proceso de aprendizaje a ser una mejor Entonces, dedicarle realmente persona, un papá. tiempo cada día, ¿no? Para ir mejorando conductas, o si detecto algo en mí que no va, pues trabajar, estar consciente de eso y estarla trabajando. Yo les ¿no? recomiendo mucho siempre, ten una libreta, ya es un diario del trabajo con tu hijo. En mi caso me toca ver niños con problemas de conducta. Escríbeme cuáles son esas conductas negativas, pero escríbeme la conducta. Dime, pateó, pegó, peleó, ¿qué hizo? O sea, ¿cuál es la conducta? La acción. Y después de eso, dime tú qué hiciste. Grité, pegué, me enojé, lo castigué, le quité. Bueno, pues resulta que esa consecuencia es el contexto en el que vive tu hijo. Yo desde el inicio del programa les vengo diciendo, hay que educar en positivo, porque cada vez que mi hijo se está portando inadecuadamente, resulta que yo volteo y me veo y yo también me estoy comportando inadecuadamente, porque eso que mi hijo está presentando es lo que yo no quiero. Entonces, en alguien tiene que caber la prudencia de cortar por lo sano esa conducta inadecuada, y era lo que usted me preguntaba, o sea, ¿qué hacer como papá? Lo primero que tengo que hacer es detenerme y darme cuenta que tengo que hacer yo primero, como mamá canguro, ¿qué estoy haciendo para no hacer crecer a mi hijo? Porque mi hijo está atorado ahí adentro de esa bolsa, ¿sí? ¿Qué estrategias, qué herramientas me hace falta a mí, mamá? Primero darme a mi alma, a mi espíritu y confiar en que mi hijo va a tener todo lo necesario porque se lo estoy dando y ok, vamos, ¿no? A crecer. Yo creo que esa es la parte, tener la confianza personal en todos los aspectos, emocional, de pensamientos. Ahorita tenemos muchos problemas, siempre estamos pensando en negativo, siempre estamos pensando que va a pasar lo peor, ¿sí? Un pensamiento de catástrofe muy recurrente y eso me lleva a otros problemas, pero el pensamiento me hace comportarme. Entonces, sí, ahorita lo decíamos entre bloque y bloque, ¿no? Si mi hijo ya pasó a la adolescencia y quiere ir a una juntada, no es lo mismo que una piñata. Así. Van cambiando las reglas, ¿no? Van cambiando las reglas, van cambiando las formas. Y ahí es donde, como papá, yo me tengo que preparar. Y lo primero que yo tengo que hacer, yo sí creo que los papás tenemos que formarnos. Tenemos la obligación de formarnos estudiando, tomando cursos, leyendo un libro, asistiendo a un grupo de la iglesia, acercándonos a un guía espiritual con un sacerdote,
acercándonos a lo mejor a un profesionista que me guíe, que me diga cómo ser mejor padre de familia, ¿no? Porque sí hay mucha información, pero esa tiene que llegar a mí y Claro. tengo que ponerla como en partes para poderla hacer, Y ¿no? cómo es curioso que a veces tendríamos que romper con un círculo, ¿no? Sí. De los padres, los abuelos, y decir, yo tengo que Sí, porque es dejar, familia completa, aunque es sea todo. familia, dejar al hijo, no dejar a la hija que experimente, que, claro, siempre monitoreando, ¿no? Y ayudando de la mejor manera posible, ¿no? Pero a veces tal vez no tengamos los elementos necesarios, por eso necesitamos una ayuda profesional, una ayuda espiritual, una ayuda de alguien de otra familia que nos oriente en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces somos buenos padres, pero no damos lo correcto, o somos buenos hijos, dicen los hijos, yo respeto a mi papá, pero no me deja salir, no me deja estudiar lo que yo quiero, entonces, ok, pero no es lo correcto definitivamente, porque después en el futuro, ¿qué va a suceder? Frustración, enojo, culpabilidad de otras personas, entonces no va a haber lo que uno anhela, lo que uno desea por ser obediente, desgraciadamente, ¿no? Así es. Que no es malo ser obediente, ¿no? Pero tal vez, muchas veces por respeto a nuestros padres, pues como canguro nos quedamos también. Y yo creo que es Pa- todo un arte educar en la libertad, ¿no? Porque para encontrar ese equilibrio, porque a veces caemos al revés, educamos en el libertinaje y de una manera muy cómoda dejamos muchas cosas que no van acorde a la edad, ¿no? También desde dispositivos móviles hasta los permisos, o nos vamos al extremo de tenerlos en la bolsa y que no salgan. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio para que equilibrio. vivan la libertad Eso es muy y no el importante. libertinaje o la Así es. sobreprotección? ¿Qué les ¿no? parece, Verónica, Mari, si en el tema siguiente hablamos sobre eso, sobre cómo equilibrar la educación en los hijos? Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Estamos hablando de ser padres, una profesión. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Libres en tu corazón, nace la ilusión. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Sí, bueno, estábamos hablando sobre ser padres, una profesión sin título, y en el bloque anterior hablamos de la importancia de este pequeño hilo para encontrar la sana libertad, ¿no? En no caer en la sobreprotección o en el libertinaje. Cómo aprender, qué herramientas tomar, quién nos puede ayudar para alcanzar este punto tan importante, ¿no? Mira, yo les recomiendo siempre llevar su diario. En su diario es escribir diario y el darte cuenta eso que te frustró de tu hijo o esa conducta de tu hijo que a ti te mueve, ahí hay algo. Ahí tu equilibrio se baja o Se se balancea. mueve o se pone fuera de balance. Y ahí es donde tú vas a saber personalmente qué es. Pero a veces vamos o vivimos en ese estado de confort, sabiendo que tu hijo no se está comportando de la manera adecuada, sabiendo que tú tienes que hacer algo, pero lo tiras A que se solucione ahí queda, solo. ¿no? A que se solucione solo y no vas hasta que ya tienes el problema a buscar ayuda. Y yo creo que por eso es muy importante, me encantó el tema, ser padre es una profesión sin título. Es una profesión, necesitamos prepararnos, necesitamos tomar conciencia que ese equilibrio, cuando tú te prepares te vas a poder dar cuenta y decir, ya estoy listo. Hoy por hoy son nuevas generaciones, son nuevas maneras de educar, son nuevas Claro. formas de educar. Eso que traemos, muy bueno de nuestros abuelos, muy bueno de nuestros padres, lo tenemos que poner al servicio de ese equilibrio, ¿sí? En esos tiempos, yo recuerdo, y lo hacemos mucho en el análisis del grupo de padres, a mí nunca me ayudó mi mamá a hacer tarea, nunca se sentó conmigo mi mamá a hacer tarea. Hoy por hoy, las mamás se tienen que sentar a hacer tarea, bueno, son otros tiempos, son otras formas, pero ¿cuándo le quito la ayuda? ¿Cuándo ya esto ¿En es qué momento? equilibrio para que mi hijo no siga guardado en esa? De repente yo tengo Claro. casos que es primero de prepa y todavía siguen haciéndole Y es que tareas, ayudándolo. desconocemos las etapas, la primera infancia, la Exacto. preadolescencia, la adolescencia, cada una tiene un trato distinto y en escuelas para padres es donde vamos a descubrir qué es lo que necesita cada niño, porque somos como una generación de padres temerosos, ¿no? Parece que los niños fueran de cristal Que no les y pasa nada.
Ajá, no se pueden frustrar, no pueden experimentar el fracaso. Entonces, todo esto los hace totalmente, pues, vulnerables y los hace que se enfrenten más fácil al sufrimiento, pues, porque no les estamos permitiendo dosis necesarias de esa frustración, de ese sufrimiento, de ese carecer, pues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es muy triste. Las generaciones de hoy no están careciendo de cuestiones nada, materiales, material. pero sí están afectivas, careciendo de muchas cuestiones afectivas. Espirituales, humanas. Y ese es el equilibrio. Ahí está el equilibrio. ¿Qué necesito voltear a hacer yo a nivel espiritual, a nivel de esa formación de mi ser íntegro? Pero mi ser como mamá, porque como mamá canguro, claro que mamá canguro sabía que estaba mal, ¿sí? Pero le ganó. Muy en el fondo le gana el temor, ¿no? Le gana el temor. ¿Y cuántas veces no nos gana a nosotros ese temor, no? Y yo creo que, bueno, afortunadamente también tenemos la conciencia propia, ¿no? Hay jóvenes, niños maduros, ¿no? Que en determinado momento de su vida se dan cuenta de esa sobreprotección y que dicen, yo tengo que salir. Tengo que aprender, tengo que experimentar, mamá, pues bye bye, ¿no? También como hijos podemos fomentar el diálogo. El diálogo con los padres. Hay jóvenes, hay personas, niños, adolescentes muy maduros que se van dando cuenta de que como canguro quería experimentar, ¿no? Canguro pudo haber tomado la decisión de, ¿sabes qué? Yo me salgo de este lugar y me voy. No lo hizo, pero hay otros que sí lo hacen y aprenden. Pero muchas veces mamá culpa. Sí. Eres un mal hijo, no me obedeciste. La manipulación. No hay que sentirnos mal como hijos también en determinado momento de nuestra vida, decir, no está correcto que yo a los 30 años todavía tenga que tomarle opinión a mi papá. Claro que sí, siempre hay un consejo, ¿no? Pues, pero ya a esa edad ya debemos de volar, de estar trabajando, haber estudiado, casados y muchas veces limitados por esta educación. Lamentablemente hay veces que anulamos esa capacidad a lo mejor de conciencia en el hijo de tanto sobreprotegerlo, y en lo que comentabas tú de la carencia de afectos, pero sí de que tienen hoy todo. Entonces, ¿cómo podemos esperar que después el hijo nos escuche? El afecto es lo que hace que ese corazón se conmueva y esté abierto al buen consejo de los padres. Ya ellos tomarán sus decisiones, pero están abiertos a escucharte porque hay un cariño, pues, que si no se fomenta, yo le me voy a sentir juzgado. Un pimponeo de comunicación, un pimponeo de emociones, un trabajo mutuo. Yo te doy, te ofrezco, espero, él recibe, él te da también, ¿no? Y él también espera de nosotros. Entonces, ese trabajo es de ida y vuelta, o sea, es de las dos partes, porque como papás sabemos... Esa confianza, ese respeto, ese cariño, admiración, de ambas partes, pues, ¿no? Así es. Son dos lados, ida y vuelta, ¿no? Cuando generalmente me toca celebrar algún matrimonio por la iglesia, siempre les digo, las decisiones son de ustedes. ¿Cómo vas a formar a tus hijos? Sí hay que tomar en cuenta los consejos de los amigos, de los padres, pero a fin de cuentas, quien va a realizar su matrimonio, su vida, la educación de sus hijos son ustedes. Y los errores pues son de ustedes, los aciertos también son de ustedes. Entonces, yo creo que es importante que seamos autosuficientes en ese sentido de decir, yo voy a tratar de darle lo mejor a mis hijos, pero voy a ayudarme de personas indicadas, de personas que tengan el conocimiento, de grupos, de una orientación correcta para poder educar a mis hijos. ¿Sabe qué, padre? Ahorita a mí uno de los problemas muy serios es, hay muchas mamás que trabajan y que eso es wow, muy bueno, pero muchos problemas compartiendo el trabajo junto con los abuelos. Y ahí también es eso mismo que usted dice. Claro, ¿no? Que sí. Nos quedamos con esto, yo creo, Verónica. El tema pues da para mucho. Gracias por habernos compartido. Muchas gracias. Gracias, Mari. Y gracias ahí en casita. Nos despedimos de ustedes. Recuerden sonreírle a la vida para que la vida les sonríe a ustedes. Un fuerte abrazo y Dios les bendiga.